Hola, ¿cómo les va? Tengan todos pero muy buenos días. Aquí comienza El Refugio, programa que hacemos hace 12 años por la televisión pública. Y uno se pregunta, y le pregunto a usted que está mirando televisión, ¿qué ocurre con el amor en el mundo contemporáneo? Hay un título difícil, el amor en los tiempos del goce. Uno podría decir, el amor en los tiempos contemporáneos. ¿Varió la subjetividad o estamos hablando siempre de lo mismo? Probablemente las respuestas, que no son respuestas, siempre son cosas muy abiertas, las va a dar, obviamente, mucho mejor que yo, un gran psicoanalista francés que ya estuvo en El Refugio, me refiero a Éric Laurent, que es hoy uno de los psicoanalistas más importantes del mundo y está hoy con nosotros. Pero antes de hablar con Éric Laurent de la contemporaneidad, quiero hablar de una película que a mí particularmente me impactó mucho, sobre todo por la forma narrativa de esta película, que usted la puede ver porque todavía está en cartel o seguramente la podrá alquilar. Me refiero a La Hora de la Religión de Marco Bellocchio. ¿Por qué digo que es una película importante? Fíjense qué curioso. Se estrenó hace 8 años en Europa. Ahí están las imágenes que estamos viendo en este momento. El Vaticano la condenó, dijo que era una blasfemia. De pronto, un señor, un artista plástica importante, le dicen que su madre va a ser canonizada, es decir, que su madre es una santa. ¿Qué responde este señor? Lo primero que responde, pero si mi madre es una estúpida, dice exactamente con estas palabras. ¿De qué habla Bellocchio y por qué me parece muy importante la película? Porque pasa del realismo, el espectador cree que está viendo una película realista y en realidad está viendo todo aquello que es fantasmático y que tiene que ver con la religión. De pronto, en un país como Italia, donde la religión está en todas partes, hay un niño que se pregunta, dice, estoy permanentemente observado por Dios. Hay un hombre que se bate a duelo con otro por un motivo absolutamente banal. Y por detrás de todo esto, todo el tiempo presente, la religión como una cárcel, la religión como una construcción permanente de algo que resulta extraño y perturbador. Y la película, insisto, Marco Bellocchio, lo muestra a través de una ligera sutileza entre el realismo y la fantasía. Por eso quería abrir recomendándoles esta película y contarles también que Alejandro por siempre amor fue un encuentro maravilloso con Tati Almeida, Adriana Varela, Pauls, Joan Manuel Serrat, en una presentación del libro que vamos a compartir brevemente hoy. También les quiero contar que descubrí a Javier Chiabrando a través de un texto impresionante, que para mí tiene todos los elementos que tienen los grandes textos, lo siniestro, lo fantástico, cierta peculiaridad que consiste, en mi opinión, en reinventar la lengua. Y bueno, hay mucho más en El Refugio, pero ya mismo voy a saludar a Éric Laurent, que está esperándonos. ¿Qué tal, Éric? ¿Cómo le va? Quédese. Un gusto tenerlo aquí otra vez. Muy bien, gracias. Siempre bien. Cuando estoy aquí, en Buenos Aires. Viene relativamente seguido. Sí, efectivamente. Por lo menos una vez al año y a veces 2. ¿Qué piensa usted de esto que anunciamos en la introducción de el amor en estos tiempos? ¿Qué cree usted? ¿Ha cambiado? ¿Cambia la subjetividad? Por ejemplo, usted hablaba de la película de Bellocchio. En el contexto actual de la Iglesia es precisamente el amor de Dios en los tiempos de los escándalos pedófilos nos introduce a una cierta tensión entre amor y goce. Es claro, siempre se supo que había una cierta sublimación, como se decía, de la homosexualidad para constituir esta comunidad de hombres cerrados, separados de las mujeres, que esta comunidad sagrada. Pero lo que aprendemos es el precio al cual todo esto se paga, especialmente ahora que el acceso o el reconocimiento
del lugar del goce en nuestro mundo es más, digamos, es mucho más desarrollado de lo que lo era. Cuando usted dice el goce, se refiere a algo más vinculado con la pulsión de muerte, no se refiere a algo vinculado con el placer. ¿Podría explicarnos algo de esto? Sí, que si seguimos con esto, vemos que hay el placer por una parte, y cuando se trata de pedofilia o del amor de los adolescentes o del abuso de poder de una persona que tiene responsabilidad de educar a una otra y que la relación pedagógica se transforma en algo transgresivo, prohibido. Vemos que entre placer y el más allá del placer es una dimensión que siempre se puede abrir en este más de lo que efectivamente Freud llamó el más allá del principio del placer, que es muy difícil y es una utopía creer poder separar lo que sería el placer, por un lado, un hedonismo tranquilo y solo por algunos loquitos del sexo habría el exceso. No, estamos todos en un peligro de, efectivamente, una vez que se engancha el placer, se abre otro espacio más allá, y interesante ver cómo cada vez esto se abre para cada uno. Pienso en una secuencia de una novela de Michel Houellebecq, que hay algo así como una orgía, y es una escena que a mí me impactó mucho por el grado de angustia que tiene. Es decir, que en esa aparente enorme libertad hay un grado de angustia y de desesperación importante. Esta es una escena de la posibilidad de una isla de Houellebecq. Es decir, como que esta libertad que vivimos también tendría un costado que tiene que ver con la angustia. ¿Cómo lo ve usted? Precisamente Houellebecq es uno de los autores que describe el estatuto extraño de esta supuesta libertad. Más bien, cómo vive la relación con el goce en estas escenas de orgía que describe de una manera muy fría, con casi un estado de despersonalización. ¿Quién describe esto? Y él, en lugar de la excitación o incluso describiendo la excitación sexual que tiene, lo hace en un estado efectivamente de angustia porque no encuentra su lugar. Qué presente que tiene la escena, ¿no? A mí me fascinó esa escena, la tiene muy presente usted, es exactamente así. Exactamente así. Él no encuentra su lugar, no sabe qué está haciendo allí. Sin embargo, él buscó eso, como todos buscamos cierto grado de libertad. Pero parecería ser que hay, en el mundo contemporáneo, hay una enorme libertad acompañada también por una enorme angustia. Es esto, Lacan en 74 contestaba a una entrevista de un magazine italiano, Panorama, en el cual y se le interrogaba también sobre, eran los años 70, se realizaba estos sueños de libertad sexual, y entonces Lacan contestaba que el hecho de la generalización de la pornografía no iba a desplazar la pregunta por el deseo de ninguna manera, iba a insistir de una manera aún más presente. Porque esta pornografía tan presente, tan accesible en todos los medios de comunicación, se sabe que para difundir una invención técnica lo mejor es poner pornografía. Fue hecho por los primeros magnetóscopos, fue crucial para Internet, es crucial para poner en el iPad. Es lo que se disimula en los debates de qué grado de pornografía vamos a poner adentro, discusiones casuísticas con Google, etc. Todo esto muestra que efectivamente la oferta en el mercado de la consumación precisamente del placer, la oferta cada vez más amplia, y entonces pones la cuestión superior y ¿qué vas a hacer tú para gozar más? ¿Cómo puedes gozar más? Bueno, yo siempre pensé que hay como una idea, ¿no? de que
el perverso tiene el secreto del placer, ¿no? En lugar de tener el secreto de algo contrario casi, ¿no? Ahí sí, me parece que esta es como una idea dominante, esto de qué podemos hacer para disfrutar más de la vida, para gozar más, para vivir con mayor amplitud. Y que en el fondo están los mismos problemas que se planteaba Sófocles hace 5.000 años, ¿no? Sí, es claro que del lado del goce no hay mucho progreso en la historia. Si los escépticos sobre la idea de progreso pueden contar con el límite del goce sexual. ¿Sí? Eric, ¿cómo impacta en la subjetividad del mundo virtual? El mundo virtual en el que ya hay gente que vive muchas horas de su día en el mundo virtual, se entablan vínculos humanos, relaciones amorosas, relaciones sexuales a través de la web. Es decir, ¿cómo impacta esto en la subjetividad? Primero, es claro que vamos a existir un desplazamiento. La gente pasa disculpe, pero de la televisión pasan a la pantalla. Entonces habrá que incluir la televisión en la pantalla para que sobreviva. Porque cada vez más las posibilidades de la pantalla, de la interacción, de efectivamente una presencia y un intercambio mucho más amplio, poder al mismo tiempo que uno ve, entrar en chat con otros, convocar videos, etc. Todo esto demultiplica. Pero Freud hablaba en el inicio del malestar en la cultura, del hecho de que la técnica era una demultiplicación de las posibilidades humanas, pero al mismo tiempo esta demultiplicación es también una demultiplicación del imperativo superiorico, cómo tú vas a usar todo esto para gozar más, por un lado, y por otro lado, una presencia aún más amplia de la pulsión de muerte. Gente que pasan, una vez que uno te pasas el tiempo allí, inmediatamente se entra la idea que tú eres un adicto. El adicto de la pantalla, también el adicto de la pantalla que muere con su objeto de adicción, como el heroinómano muere con su objeto de adicción. Te puede pasar, consumir tu vida y sin que haya un contacto precisamente otro. Claro, un verdadero intercambio con otro, ¿no es cierto? Eso es. ¿Hay nuevas patologías en el mundo contemporáneo? Para usted, que es psicoanalista, ¿hay nuevas patologías? Por supuesto, hay nuevas, y esto, por ejemplo, se puede verificar. Hay un anuario de las nuevas patologías. Los americanos, que adoran los catálogos, hacen entonces cada 4 o 5 años un catálogo de los trastornos que se llama el Diagnóstico Estadístico Manual, DSM, que es un tipo de catálogo de nuevas patologías, los que están de moda, los que aparecen, vinculadas a adicciones nuevas, viejas que caen, también ahora, por ejemplo, sobre las patologías sexuales, tratan de realmente con esto y establecer una categoría, una descripción precisa de las adicciones posibles con lo sexual, con la misma precisión que hacían antes los confesores. Estamos conversando con Eric Lorán, en el próximo bloque lo vamos a seguir haciendo. Es uno de los psicoanalistas más importantes del mundo y está aquí, por supuesto, en la televisión pública. Transmitimos por Canal 7 y para todo el país. Enseguida regresamos. Eric Lorán es expresidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, una eminencia y por supuesto está aquí en el refugio. Cada tanto aparece un ataque al psicoanálisis hacia Freud. Este año proviene de un filósofo que yo leía con interés, que es Michel Onfray, que leí Los Cínicos, el trabajo que hizo sobre los cínicos en filosofía, la contrafilosofía. ¿Qué le pasó? ¿A Onfray? Sí. Es Onfray, digamos, es un filósofo. Entonces, los filósofos, los que tienen responsabilidad con el discurso filosófico, tienen por lo menos que escribir un libro en contra del psicoanálisis. Claro, eso les da prestigio. Cada uno.
No, porque hay una tensión entre el discurso filosófico y el psicoanálisis. Y lo hicieron Foucault, Deleuze, otros, Derrida. Derrida tenía al mismo tiempo quería ser el filósofo de los psicoanalistas. Bueno, Deleuze es un caso extraño, porque la verdad que es una cabeza privilegiada, es muy raro, ¿no? Porque atacó tanto el psicoanálisis siempre. Me parece absolutamente normal. Hay una tensión entre filosofía y psicoanálisis. Para la filosofía, el sujeto de la filosofía es transparente a sí mismo. El pensamiento transparente a sí mismo. Eso es fundamental. Descartes, una cierta lectura de Descartes. Para el psicoanálisis, el pensamiento es profundamente opaco a sí mismo. Y la idea del ser, la noción filosófica del ser, que precisamente supone una transparencia de las esencias en un momento dado, es absolutamente divergente con la experiencia del goce. Ahora, fíjese que no ocurre con Alain Badiou, que es un que es un filósofo con una impronta lacaniana bastante fuerte, me parece. El libro como el ser y el acontecimiento, pienso, ¿no? Tiene una impronta lacaniana fuerte, pero Badiou está también en contra de las tesis psicoanalíticas. Para Badiou cree un tipo de universal, cuando nos presenta a San Pablo como el inventor del universal, y finalmente que el universal de la razón para él tiene una consistencia. Precisamente, él tiene una creencia filosófica en esto de lo universal. Mientras que para un psicoanalista hay una mentira profunda de todos los universales. Y esta mentira del universal, y lo que es no una experiencia de la verdad, pero la experiencia de lo real del goce es más bien la singularidad de los caminos por los cuales un sujeto tiene acceso al goce. Y esto implica de parte de los psicoanalistas una descreencia muy profunda en todo lo que es el universal, la transparencia del sujeto, aún la concepción fenomenológica de la presencia del sentido. Para nosotros esto parece marcado de una profunda increencia de parte de nosotros. En nuestra experiencia no es así. En este sentido, creo que en el diálogo que tenemos con la filosofía, que es un discurso mucho más, como usted lo decía, por Sócrates, es un discurso mucho más antiguo que el de la psicoanálisis, pero estamos en un diálogo, digamos... Dialogan mucho con filósofos que no están, ¿no? Por ejemplo, con Heidegger dialogan. Tenemos que dialogar, creo. El diálogo más interesante son con los filósofos, es verdad, Deleuze, Foucault, desgraciadamente no están más, pero con Badiou se puede seguir discutiendo, y Miller discutió con Badiou desde el inicio sobre el uno, el cero, desde que... Eric, ¿qué piensa usted del tema del racismo en Europa? Que es un tema cada vez más central, unido, claro, a una crisis económica profunda, ¿no? Fíjese que el nazismo también estuvo unido a una crisis económica importante. ¿Qué piensa usted? Efectivamente, la crisis económica desempeña un papel extraordinario. Las tensiones con la crisis económica incrementa todas las tensiones que pueden existir en la cultura. Pero la crisis económica no dice todo. Digamos, la crisis económica no puede dar cuenta de lo que fue la Shoah. No puede dar cuenta, y una concepción, digamos, estrictamente economista o marxista en el sentido del viejo sentido de la palabra, no puede dar cuenta de lo que fue este surgimiento de una pulsión de muerte, de una orgía de muerte jamás vista en la historia. De una orgía de muerte, es perfecto como lo dice. Pensaba en Giorgio Agamben, que en lo que queda de Auschwitz, él dice que el único testigo es el testigo muerto. O sea, el testigo es el que ingresó
a la cámara de gas. Ese es el único testigo que hay. Efectivamente, no hay testigo vivo posible de lo que fue. Y hay esta huella, esta ausencia, de nunca habrá un verdadero testigo, y entonces es porque entonces habrá que reconstruir con las ficciones. Y son los artistas que pueden dar cuenta, más que buscar el testimonio del testigo que no fue, a partir de esta huella ausente, con el poder de la ficción, con el poder del arte, con los que nos hace ver lo que es perfectamente irrepresentable. Claro, porque es hablar de lo indecible, es hablar de algo que no tiene ningún registro, es hablar de lo que no es. Entonces, ¿de qué manera el arte tiene bastantes armas muchas veces para dar cuenta? La mejor película sobre la Shoah que yo vi en mi vida no se ve el campo de concentración, que es la de Lashman, que dura 8 horas, una película que dura 8 horas, donde se habla alrededor del campo, pero no está el campo, porque estar el campo es como lo obvio, eso me parece. Lo que hay en la película de Lanzmann es el odio, claro. El peso del odio y la pulsión de muerte es de una presencia. Pero usted vio todo, me vuelve loco, vio todo. No le puedo dar una cita que no me conteste. No, por favor, usted me cita cosas que al no ver esto no sería un contemporáneo. Muy bien, claro, pero es una película que a la gente no le gusta. ¿Usted sabía que a la gente no le gusta esa película? ¿No le gusta? Es una película, se puede muy bien entender porque no gusta. No hay ninguna dimensión del placer. Estamos probablemente un minuto después que inicia la película, estamos completamente más allá. En una zona en la cual hay una exploración, él mismo tiene un modo de presencia, de voluntad de explorar algo que es muy inquietante. Y cuando hay un título como Lo que queda de Auschwitz, ¿no? Para usted, ¿qué es lo que queda de eso? ¿Qué es lo que queda? Por ejemplo, yo veo una Europa, y no solo Europa, ¿no es cierto?, cada vez más racista, cada vez más desconfiada del otro, cada vez es más difícil ingresar a la Unión Europea, por ejemplo. Cada vez el que viene de afuera es sinónimo casi de delincuencia. ¿Cómo piensa esto? ¿No piensa que todo eso también es un resabio de aquello del siglo XX tan ominoso y tan horroroso? Actualmente en Europa tenemos gente que hablan exactamente como se hablaba en los años 30. Son discursos que circulan, efectivamente. Y la lista que usted hizo podría hacerla aún más. Y efectivamente se ve que no es una cuestión de miseria económica. Más bien denuncia la miseria del economismo. Porque Europa es una cultura y una sociedad en crisis, pero rica. Claro. Que tiene, es el lugar del mundo, cuando uno viaja en el mundo, ve lo que es la desprotección social que existe. Europa es la creación de un discurso que incluye el welfare state, el más constituido del mundo, y que sigue funcionando con dificultades, crisis, etc. Pero si se compara la protección que hay en Europa y la desprotección en China, uno sí pudiera hablar de la miseria de China, a pesar de la riqueza del Estado. Pero la miseria, el labor forzado, los 24 horas al día casi de trabajo, 7 días a la semana, esto sí se ve en China, no en Europa. Y en la sociedad rica como Suiza, actualmente la semana pasada había elecciones en Suiza, y los discursos de los partidos políticos en Suiza eran increíbles, de un nivel de violencia racista que eran, no oídos hasta ahora en una de las sociedades más ricas. Así que el odio y la pulsión de muerte no están en correlación solo con el nivel de miseria media. Están mucho más en relación con la falta de toda traducción política de las tensiones sociales en un país.
Última pregunta, porque el asistente se desespera diciéndome que se me acabó el tiempo. Si tenemos pastillas para la depresión 1, para la depresión 2, para el amor, para que me crezca el pelo, para pasear a no sé quién, todo eso tenemos, ¿no es cierto? El lugar del psicoanálisis en un mundo que le anuncia que todo se puede solucionar de otra manera, sin el encuentro de uno con el otro, sin el diálogo. ¿Qué piensa usted? Primero, cuando las pílulas, fundamental, tragárselas. Y una vez que uno se las ha tragado todas, después queda la pregunta angustiante, ¿qué voy a hacer para gozar más? Claro. Y detrás de esto, entonces, para esta pregunta muy inquietante, porque no hay el medicamento para curar el más. ¿Cómo voy a hacer más? Esto sí, no se puede curar. Y con esto, entonces, después uno va a ver un psicoanalista pidiéndolo, ¿qué voy a hacer con el más? Éric Laurent, yo seguiría todo el programa y haría otro programa más. Pero bueno, es así, es así. Gracias, Éric. Gracias. Muchas, porque quédese donde está, porque si no se enloquecen las cámaras, pasa de todo. Muchas gracias. Éric Laurent, un gran psicoanalista, un notable psicoanalista, por supuesto en El Refugio y por la televisión pública. Hay mucho más y enseguida regresamos.